Estoy seguro de que a más de uno le molestará el título de este vídeo. El aborto, otra forma de matar niños. Que conste que no ha sido improvisado. Pero tendrán que reconocer al menos que en la actualidad, en pleno siglo XXI, todos los días se matan miles de niños de diversas formas. De hambre, de falta de atención médica, a causa de sentirse abandonados o por la explotación del trabajo infantil, por el terrorismo, por las guerras, y poco o nada se hace por salvar sus vidas. Sabemos de algún padre que emplea métodos más horribles como matarlos con una motosierra o una radial, pero no es menos cierto que hay métodos más asépticos e incluso financiados por la seguridad social para eliminar niños, como puede ser extrayéndolos por cesárea para dejarlos morir, por legrado, por inyección salina o por aspirador con terminal cortante, que son diversas formas de provocar el aborto. ¿O acaso alguien duda de que son niños, aunque muy pequeños, inocentes e indefensos? Este que veis aquí es el más joven de mis sobrinos, un encanto de niño. Y esta es la primera fotografía suya enviada por su mamá. Es exactamente el mismo niño, con unos meses de diferencia. No importa el peso, no importa la cantidad, cualitativamente es el mismo. Su mamá, que además es médico, sabe muy bien que en sus entrañas tiene un nuevo hijo, que viene a añadirse a sus otros dos hermanitos que aún no han cumplido los 3 años, y lo acepta con gran alegría. Si hubieran eliminado eso que algunos dicen que no es nada, hubieran matado esta preciosidad. No es una parte de la madre, no es un montón de células sin más. Su vida como individuo ya ha comenzado y ya se puede programar la fecha de su bautismo. Ya late su corazón y porque está vivo es posible quitarle la vida, o sea, matarlo. De hecho, hay padres que en esta etapa de la vida desean que sus hijos no sigan viviendo y los destruyen. Eso en castellano se llama matar. De ahí el título de este reportaje. Se puede afirmar que el concebido no nacido es persona desde su concepción, siendo por tanto sujeto y titular de los derechos que le confiere su condición humana. Esto es lo que llamamos el estatuto jurídico del embrión. Para justificar la destrucción del feto, del embrión, algunos inventan realidades que no existen y por eso hablan de preembrión. El aborto siempre se consideró algo muy grave y penalizado civil y canónicamente, razón por la cual los abortos eran siempre clandestinos. En principio se decía que la futura ley no pretendía decir que el aborto fuera algo bueno, sino simplemente despenalizarlo. Desde luego, el hecho de que algo sea legal no quiere decir que sea moral. Recuerdo, allá por los comienzos de la década de los 80, un programa de televisión, todo un ejemplo goebbelsiano de manipulación, con el que se trataba de mentalizar a los españoles para que fueran asimilando la futura ley de despenalización del aborto. Resumiendo el argumento, una chica embarazada quería abortar y tenía muchos problemas, y a la pobre no le quedaba más remedio que ir a Londres. Y claro, era un viaje costoso y penoso, y parecía mucho más humano que pudiera abortar en España. Muy pronto vino la ley del aborto, en el año 1985. Un día, explicando el tema a un grupo de jóvenes, un tema titulado El Evangelio de la Vida, les dije: no todas las personas somos iguales. Unos tienen más derechos que otros. Por ejemplo, tiene más derecho a nacer el hijo de un rico que el de un pobre, porque el pobre quizá no tenga con qué alimentarlo. Tiene más derecho a nacer un niño sano que uno enfermo o deficiente. Los niños con síndrome de Down tienen menos derechos que los normales. Al principio ponían cara de extrañeza. Ciertamente mis palabras estaban dichas con ironía, pues lo que pretendía decir es que no a todos los niños se les concede el mismo derecho de nacer. Y siempre que sale el tema del aborto, la mayoría se manifiestan a favor del mismo con uñas y dientes y se ponen como fieras contra mí por defender el derecho de todos a la vida.
Entonces aproveché para explicar la ley española de 1985. Esa ley puso 3 supuestos en los que el aborto no sería castigado: que peligre gravemente la salud de la madre, y aquí la ciencia ha avanzado tanto que hoy esos casos ya prácticamente no se dan; que se trate de un embarazo por violación. Se dice que en España hay algo más de 1000 violaciones anuales, si bien el número de embarazos por violación no llega a 10 al año. El tercer supuesto dice que contempla el hecho de que el feto tenga graves taras físicas o psíquicas. Está claro que en virtud de esta ley un niño con síndrome de Down no tiene garantizado el derecho de nacer, y son muchísimos los que se eliminan cada año. Yo diría que la mayoría. Lo que yo les decía con ironía es lo que admite la ley, que algunos niños concebidos no tienen derecho a nacer y a vivir. Y todos absolutamente son seres humanos, hijos de Dios. Aquel año, en el 85, en España se produjeron 400 y pico abortos. Al año siguiente 16.000. Ahora el promedio es de 100.000 abortos anuales, y hubo algún año de 115.000. Desde la primera ley hasta hoy se han producido en España al menos 2.423.000 abortos reconocidos. Eso quiere decir que esa ley es una trampa para que aborte quien quiera, más allá de estos supuestos. La mayor coladera se ampara en la disculpa del peligro para la salud psíquica de la madre. Por otra parte, el aborto se ha convertido y es un gran negocio, como puede ser el negocio de la droga o el de la prostitución o el de la trata de personas. Esta ley fue aprobada por el Partido Socialista en 1985, en tiempos de Felipe González, y rechazada por el Partido Popular, que prometió derogarla si llegaba al poder. Para tratar de quitar hierro al asunto, en lugar de aborto suele hablarse de interrupción voluntaria del embarazo. Parece que no suena tan mal. Es como si en vez de hablar de crimen terrorista hablamos de interrupción involuntaria de la respiración. Suena mejor. Cuando llegó el Partido Popular al poder no hizo nada por cambiarla. Llega después Zapatero y en el 2010 hace una nueva ley, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Ya quita la máscara, elimina los 3 supuestos de la ley anterior para que en determinados plazos se pueda abortar libremente, y añade que una menor puede abortar sin el consentimiento de sus padres. Es una ley mucho más cruel que la anterior, pero claro, se disimula con un nombre muy eufemístico: salud reproductiva. Ciertamente no se referirá a la salud de los niños que mata. En el año 2012, con el PP en el poder de nuevo, el ministro Ruiz Gallardón prepara un proyecto de ley bastante aceptable dentro de lo que cabe: Ley de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la Mujer Embarazada. Pero, de buenas a primeras, Rajoy un día decide tirarlo por tierra y mantiene la ley de Zapatero, no cumpliendo lo prometido, sino todo lo contrario. Desde luego no tiene justificación tratándose de la vida de seres humanos. No puede haber razones políticas que justifiquen estas muertes de inocentes. Pretende el PP quedar bien haciendo una pequeña reforma en 2015, de forma que una menor no pueda abortar sin permiso de sus padres, como si el permiso de los padres hiciera bueno lo que es intrínsecamente malo. Que un padre diga, pues mi hijo se puede drogar, eso no lo hace bueno. En España, con casi 2,5 millones de niños asesinados en el lugar donde deberían sentirse más seguros, como es el vientre de sus madres, nos encontramos ante un verdadero genocidio. No entiendo cómo puede haber políticos que se llaman progresistas y defensores de los derechos humanos y puedan haber caído tan bajo. Ni entiendo a otros que dicen inspirarse en el humanismo cristiano y defiendan también la misma atrocidad. Pero lo más grave no es que se hayan aprobado estas leyes, de las que espero que algún día se avergüence la humanidad. Como hoy ya pues muchos no aceptan la pena de muerte o la esclavitud, sino que nuestras gentes, lo malo es que nuestras gentes lo han asumido con tanta naturalidad. Cuando
una simple corza preñada está mucho más protegida y castigado a quien la mata. Pero no olvidemos que la única víctima del aborto no es el niño, sino también la madre. Lo saben muy bien los psiquiatras. No queremos, pues, desde aquí condenar a esas madres ni agravar más su dolor, pero sí decirles que la misericordia de Dios es infinita y que si Él las perdona, también ellas han de perdonarse a sí mismas, porque muchas, sobre todo pasando el tiempo y cuando llega la edad de la menopausia, les viene el verdadero arrepentimiento. Y eso se disimula y no se dice. No sé si quienes al principio de este vídeo se habrán indignado por el título y el enfoque, habréis llegado hasta el final. Si es así, recapacitad. En el siglo XX y en el XXI se han cometido tal vez las mayores barbaridades de la historia, y una de ellas es el genocidio de matar a seres humanos inocentes en el seno de sus madres. ¿Hasta cuándo va a durar este genocidio? ¿Vamos a permanecer indiferentes?